Hola mis amigos de YouTube. Aquí su amigo Playa de 700 Fin les trae un nuevo capítulo de Demon Slayer, un viaje en silencio. Suscríbete, da like y activa la campanita, eso me apoyaría bastante. Descargo de responsabilidad, tanto el fic como las imágenes utilizadas no son mías. Créditos a su respectivo autor. Link del fic en la descripción. Yo solo edito el vídeo. Espero que lo disfruten. Capítulo 133. Seiji vs Muzan, P1. Punto de vista de Seiji. ¿Cuánto tiempo lleva sucediendo esto? Los zarcillos eran una velocidad borrosa que mis ojos apenas podían ver. Lo que había empezado con 1 se había convertido en 6 mientras me azotaban con una velocidad inagotable. No era solo su velocidad, sino también su patrón aleatorio lo que dificultaba enormemente verlos. No había un sistema en la acción. Cada uno se movía como si tuviera mente propia, y supongo que era cierto considerando que Muzan tenía 5 cerebros. Tener 5 cerebros significaba más que solo reducir su debilidad. También le permitía procesar información a una velocidad aterradora y controlar cada tentáculo individualmente sin depender del instinto ni de la memoria muscular. Aún no ha pasado ni 1 hora y parece que ha pasado una eternidad. El ataque fue directo e intenso. Siempre me enorgullecí de mi capacidad para sobresalir en el combate cuerpo a cuerpo. Quizá algunos dirían que me había vuelto arrogante. Mi vista, mi genio y mi entrenamiento perfecto nunca me habían traicionado en este aspecto. Si tenía dificultades con un oponente, significaba que tenía habilidades astutas o que se aprovechaba de mis debilidades. Nunca una entidad se había enfrentado a mí en mi frente más fuerte y me había dominado como lo hacía el rey demonio. Quizás debería correr ahora. Estoy seguro de que Tanjiro y su familia ya están a salvo. Mis pensamientos estaban destrozados. Apenas encontraba tiempo para pensar en una frase de vez en cuando, porque su embestida requería toda mi atención. No tenía tiempo para idear estrategias, ni para pensar en un plan, ni siquiera para desesperarme por la situación. Cada parte funcional de mi cerebro estaba concentrada en los zarcillos parpadeantes que eran solo un borrón mientras intentaba hacer mi mejor esfuerzo para permanecer con vida. Fue la primera vez que mis ojos me fallaron. No puedo correr. Es infinitamente más rápido que yo. Mi única esperanza es esperar a que amanezca, y eso está a horas de distancia. Ni siquiera tuve tiempo de calcular el tiempo. Mis brazos se entumecieron y la cantidad de ataques que podía bloquear se redujo. Me vi obligado a retroceder, lo cual resultó difícil al no poder oír. Esquivé todos los ataques que pude y me alejé de más. Por otro lado, Muzan estaba completamente cubierto de marcas demoníacas. Estaba desnudo, pero sin partes íntimas, como un titán. Parecía absolutamente tranquilo mientras avanzaba con gracia y elegancia. Parecía como si simplemente estuviera dando un paseo. 4 zarcillos habían emergido de su espalda. El origen y la punta del zarcillo tenían una cáscara dura de huesos. Eran huesos más afilados que cualquier hoja que hubiera visto. Muzan también los remodelaba cada vez que se astillaban, para que permanecieran como una navaja. Y esas puntas afiladas me dispararon con la fuerza y la violencia de alguien blandiendo un martillo de guerra. Nuestro choque produjo chispas brillantes como fuegos artificiales. Me empujaban hacia atrás, mis pies se hundían en el suelo con la fuerza de cada ataque. La diferencia de potencia era evidente. Para mí, la diferencia era insondable. Pero no todo era desesperanzador porque, con la batalla en curso, creí haber captado la esencia del rey demonio. Ahora lo conocía. Más claro de lo que jamás lo había conocido. Porque, verás, pelear era una conversación y él me lo había contado casi todo. Muzan Kibutsuji no era un luchador en esencia. Supongo que era de esperar cuando uno pasa de ser un hombre enfermizo a ser el ser más fuerte del mundo de la noche a la mañana. No se podía adquirir habilidad ni experiencia en ese camino. Solo Yordichi podía desafiarlo, y mira cuánto lo traumatizó esa ocasión. Esto demostró una inmensa falta de determinación y resolución para ser considerado un guerrero. Nunca había entrenado antes, y por eso también se apoyaba en usar todo su cerebro para controlar sus tentáculos, haciendo las cosas manualmente. En términos guerreros, Muzan era un bebé con el poder de un reactor nuclear. Aprendí su naturaleza a través de la batalla. Me dominaba por completo y, sin embargo, nunca se esforzó por terminar la batalla. En cambio, se deleitaba con su superioridad. Era como si le recordara a alguien y él lo hiciera, disfrutando del acto de dominarme para sanar una herida de antaño. Y aún así, a pesar de todo el poder que tenía sobre mí, siempre estaba lejos. Por eso podía alejarme de sus tentáculos.
Incluso con todo el poder que tenía sobre mí, en el fondo estaba asustado. No era precaución, porque la gente hace algo si es cautelosa. No hizo nada más que prepararse para correr. Noté su costumbre de no mover el brazo derecho mientras balanceaba el izquierdo al caminar. Todos sus corazones me parecían idénticos, pero por la forma en que protegía su lado derecho, deduje que esos eran más vitales que el resto. Sus 7 corazones latían sincronizados, lo que le otorgaba una explosión de poder. Pero el flujo de sangre me permitió predecir, hasta cierto punto, qué parte de su cuerpo iba a mover. Su cuerpo era perfecto. No veía ninguna debilidad ni defecto, ni siquiera cuando modificaba su físico para adaptarse a la batalla. Pero esa perfección dejaba claro el defecto en su estilo de lucha. Era como ver a un conductor desastroso en un deportivo. Los zarcillos eran su medio de ataque seguro. Cada uno parecía tener mente propia, ya que se movían manualmente y no con entrenamiento previo, lo que dificultaba predecirlos. Con 6 de ellos, eso significaba casi más de 1.000.000 de combinaciones de ataques, así que memorizarlos era imposible. Lo que sí noté fue que no funcionaban como una sola entidad. Eso significaba que a veces 3 zarcillos me atacaban a la vez, a veces ninguno. Eso creaba oportunidades. Así que me daba oportunidades a cambio de imprevisibilidad. A diferencia de lo que otros piensan, la perfección en una pelea es predecible. Así que su imprevisibilidad se debía a lo lejos que estaba de ser perfecto. Era perfecto en todo menos en el cuerpo. Una copa de oro con orina. También noté que nunca apuntaba a mi espada. Siempre apuntaba a la parte de mi cuerpo más alejada de la que cubría mi espada. Al hacerlo, se limitaba a su área de ataque. Pero supongo que era solo una consecuencia de que cada tentáculo estuviera controlado individualmente por un cerebro. Una cantidad inagotable de información se acumulaba en mi cabeza, haciéndome palpitar de dolor. Nunca antes me había concentrado tanto en una pelea y me alegré de no tener a nadie a quien proteger ni en quien pensar. El único problema fue que nunca tuve la oportunidad de devolver el ataque. No me dieron la oportunidad de utilizar la información que tenía. La pelea era más que solo potencia bruta, así que tenía una oportunidad sin importar la diferencia. Él podía superarme en potencia, pero yo le superaba en habilidad. Si la lucha fuera un debate, entonces Muzan hablaría sin límite de tiempo. No tuve tiempo para rebatirlo, pues hablaba sin parar. Su turno era eterno. Lo que necesitaba era un momento de respiro. Necesitaba incluso unos pocos milisegundos para pensar en un plan. Necesitaba un conjunto de movimientos que no fueran defensivos. Necesitaba un aliado que pudiera desviar la atención de Muzan de mí para poder tener una oportunidad. ¿Había encontrado Raven una Asira? La envié mucho antes de que Muzan nos alcanzara, así que la ayuda debería llegar pronto, ¿verdad? Pero hasta entonces, no podía hacer nada más que intentar sobrevivir al ataque. Capítulo 134. Seiji vs Muzan, P2. Punto de vista de Seiji. La batalla continuaba y yo estaba completamente alejado de la realidad. Escasos copos de nieve caían del cielo oscuro, indicando que la temperatura estaba bajo cero, pero sentía que mi cuerpo ardía. Hacía demasiado calor. El entorno era un mapa de destrucción. La tierra tenía múltiples cráteres, junto con profundas grietas que parecían telarañas y una línea profunda, la cicatriz dejada por el golpe de mi espada. Y, sin embargo, nunca me había sentido tan tranquilo. Mi mente, mi cuerpo y mi espíritu estaban en sintonía durante la lucha. Había una delgada línea entre la vida y la muerte, y solo unas pocas personas habían estado en ella y sobrevivido para contarlo. Luché en ella, los tentáculos de Muzan se deslizaron velozmente junto a mi cuerpo, y el viento cortante de la acción era como una cuchilla en sí mismo. Por primera vez en mi vida, mis ojos no lo veían todo. No estaba seguro de si las cuchillas fallaron o si me habían cortado una arteria y me desangraría y moriría pronto. Sin embargo, no tenía ni un solo rasguño. Todavía no. Vivía en la cuerda floja entre la vida y la muerte. Cambié entre estilos de respiración como si cambiara de pensamiento. Usaba lo que mejor me convenía en ese momento y lo que era más eficiente. Mi cerebro me lo permitía. Era como una máquina controlada por la IA más avanzada, letal y eficiente. El nivel de habilidad y maestría que demostré era muy diferente al de Muzan. Era proporcional a nuestra diferencia en potencia bruta. Tenía plena confianza en mi capacidad y no tenía a nadie a quien salvar excepto a mí mismo. Así que, en cierto modo, fue menos intenso que la lucha que tuve con Douma, pero de ninguna manera fue menos difícil. Había silencio. Terriblemente silencioso.
Y en la intensidad de nuestra lucha, donde el suelo se abrió y los árboles cayeron como cerillas, el silencio nunca había sido más obvio. Me sentí terriblemente solo mientras bailaba una danza de la muerte con Muzan, tocando en la puerta principal de la muerte. Pero no por mucho tiempo. Sonreí y mis ojos brillaron de un morado intenso cuando lo vi corriendo directamente hacia nosotros desde la distancia. ¿Me estoy perdiendo algo? ¿Qué tiene de gracioso? Dijo Muzan mientras sus tentáculos seguían golpeándome por todos lados. Mi espada era solo un borrón y mis brazos habían desaparecido al bloquear todos los ataques. Aumenté la intensidad de mi movimiento y dejé de retroceder. Me mantuve firme. La marca de cazador de demonios en mi cuerpo creció y cubrió más piel. Podía sentir cómo mi cuerpo extraía una fuerza desconocida de ella como por arte de magia. Supongo que era cierto que las marcas de cazador de demonios eran hechizos, como las artes de los demonios de sangre. Eran sobrenaturales. Quemando vida útil para obtener poder. La batalla se volvió más feroz y destructiva a medida que respondía a cada ataque con mi espada. La batalla iba a alcanzar un nuevo nivel, pero entonces Muzan se detuvo. La parada fue tan abrupta que sentí que mi cuerpo gemía de dolor cuando la tensión desapareció. Usé respiración solar para recuperar mi resistencia, pero no bajé la postura. Levanté mi espada hasta el pecho, siempre listo para abatir a Muzan. Eso es, familiar, murmuró Muzan y justo entonces, también me di cuenta de mi espada. Mi espada solía ser del mismo color que mis ojos, brillando con un morado intenso. Pero ese color había cambiado. Lo que tenía en la mano no era una espada morada, sino una espada de un rojo intenso. Era del color de la sangre humana. Parpadeé sorprendido. La espada incluso empezó a soltar humo al interactuar con la atmósfera gélida. Era calor. El choque constante de mi espada con sus ataques había producido suficiente fricción como para que mi espada ardiese de un rojo intenso. Una y otra vez me has recordado a ese hombre. Quizás seas su descendiente, pero no importa, dijo Muzan, más para sí mismo que para mí. Aunque ese hombre saliera arrastrándose de su tumba, no importa. Ya no soy como antes. He crecido en fuerza y poder. Soy más fuerte ahora que entonces, dijo. Tarareé con indiferencia. Noté que su estilo de lucha tenía pocos pensamientos y entrenamiento, pero era insignificante. Quizás el crecimiento que mencionaba se debía a que se hacía más fuerte al consumir humanos o a la edad. Ya basta, lo termino ahora, dijo, y entonces le creció el pelo. Su estatura aumentó y sus músculos se expandieron y se contrajeron de nuevo para ser más compactos. Vi que sus ojos se volvían aún más demoníacos y sus dientes se volvían afilados y listos para desgarrar la carne. Mis instintos me avisaron. Muzan finalmente había alcanzado lo que supuse era su transformación final. Más zarcillos crecieron de su espalda y lo rodearon como serpientes vivas con una cuchilla por cabeza. Se agachó y cargó sus piernas como un resorte y eso fue todo lo que necesité para reaccionar. Respiración volcánica. Primera forma, predijo Muzan, así que tuve tiempo de sobra para responder. Descarté la velocidad, ya que me adelanté a él y me concentré solo en la fuerza bruta. División fundida. Un parpadeo. Muzan se teletransportó frente a mí, con sus tentáculos aún en la espalda, listo para hacerme 1.000.000 de agujeros. Pero el ataque principal fue su mano, que se había convertido en una espada mediante la manipulación de la carne. Supongo que se confió demasiado ante su aumento de poder. Fue como matar una mosca. En cuanto Muzan estuvo frente a mí, bajé mi espada y lo partí en dos. Mi espada brilló al rojo vivo por el calor y la potencia bruta. El cuerpo de Muzan no protestó cuando lo partí en pedazos como madera. Mi espada continuó dividiendo la tierra. Fue como una grieta hacia el inframundo que se abrió de repente al temblar violentamente el suelo. ¡Bum! Ni siquiera podía gritar. Esta vez, con la ayuda de mi espada roja, noté que Muzan no podía regenerarse de inmediato. Me dio tiempo para lanzar más ataques, pero mi cuerpo protestó. Sentí como si cada fibra de mis músculos se hubiera roto y ni siquiera podía sacar la espada del suelo. Y entonces supe que quizá había cometido un error. La tierra era relativamente blanda la mayor parte del tiempo, dada mi fuerza. Podía formar cráteres sin mayores problemas. Pero en invierno era diferente. El suelo estaba congelado. Las partículas de hielo unían la tierra, así que cuando mi espada se clavó, quedó atascada y mi cuerpo exhausto no pudo sacarla. No quería admitirlo, pero quizá Muzan me superó con esta. Así como su acción era predecible al cargar la pierna, mi acción era predecible al llevar la espada al pecho.
El único ataque que seguramente sería abatir. También noté que sus 5 cerebros y 7 corazones estaban perfectamente bien en su cuerpo dividido. Además, los múltiples cerebros y corazones permitían que su cuerpo separado se moviera como 2 entidades. Los tentáculos de su espalda se movían como serpientes y envolvieron el cuerpo, que estaba cortado por la mitad. Lo ataron como una cuerda para que Muzan pudiera sanar más fácilmente. Una estrategia asquerosa que incluía cortarlo por la mitad. Ningún otro demonio tenía la habilidad ni la locura para llevar a cabo semejante acción. Reaccioné de inmediato, presa del pánico, creyendo que el brazo que sostenía la espada me apuñalaría en el estómago. Solté la espada y retiré el abdomen de forma que mi cuerpo se curvaba como una C opuesta. Pero el movimiento de apuñalamiento nunca se produjo. En cambio, su otra mano se disparó como una cobra atacando a su presa. Su mano me miró a los ojos. Sentí un escalofrío que me recorrió la espalda, aunque mi calor corporal era sobrenatural. Quizás la batalla me había afectado más de lo que pensaba. O tal vez bajé la guardia al ver llegar refuerzos al bosque. Había cometido un error cuando más importaba. Grité. Y el mundo se oscureció. Oscuridad y silencio. Tercer punto de vista. Muzan golpeó violentamente a Seiji con la palma de la mano, golpeando la cabeza del humano con tanta fuerza que le hizo temblar el cerebro y cayó inconsciente inmediatamente. La más vil sonrisa se extendió por el rostro partido de Muzan. Era una expresión distorsionada y grotesca indescriptible. Y entonces, justo cuando estaba a punto de usar su arte de demonio de sangre y destruir los molestos ojos morados del humano, perdió la conexión. Sus nervios perdieron la conexión con su mano. PSSST. El sonido más agudo llegó rápidamente a sus oídos por su proximidad. Abrió los ojos de par en par y se quedó estupefacto al ver aparecer una línea roja en su muñeca y su mano se desprendió. Cuando su mano dejó de cubrir los ojos de Seiji, Muzan se encontró con la escalofriante visión de unos ojos morados mirándolo. Esta vez, no había alma en esos ojos morados. No había intensidad, ni odio, solo frío y calculador, como una especie de computadora. Entonces se dio cuenta de que el humano estaba inconsciente, pero su cuerpo se había movido solo. Muzan se recompuso rápidamente e intentó comprender lo que acababa de pasar. La espada de Seiji estaba atascada, así que ¿cómo lo cortó? Fue entonces cuando Muzan vio el fragmento de la hoja de hueso en la mano de Seiji. Observó su brazo derecho, que había convertido en una espada, y notó la punta rota donde se suponía que debía encajar el fragmento. El humano rompió la punta de su propia espada y usó el pequeño fragmento de una espada para cortarse la mano. Muzan maldijo. Le había llevado mucho tiempo idear ese plan. Había aprendido mucho de la pelea, o para ser más precisos, mucho de Seiji. Muzan aprendió de la forma en que Seiji predecía y reconocía patrones. Muzan había planeado todo con esfuerzo, tomando a Seiji por sorpresa, pero parecía que esta vez tuvo suerte. Poco después, los ojos morados volvieron a brillar. Muzan estaba a punto de lanzar otro ataque en ese momento, pero no pudo reaccionar, pues todo se volvió negro para él también. Su cabeza desapareció, reducida a una niebla rosada mientras era aplastada por un mayal gigante que se movía incluso más rápido que la velocidad del sonido. Su cuerpo seguía separado por la mitad. Solo sus tentáculos lo mantenían unido y le faltaba cabeza. Aún así, Muzan pensó que tal vez los humanos no fueran tan inofensivos. Capítulo 135. Los dos más fuertes. Punto de vista de Seiji. Recuperé el conocimiento tan rápido como lo perdí. Un enorme alivio me invadió al darme cuenta de que podía ver a Muzan frente a mí. Nunca me había alegrado tanto ver su fea cara. Pero no vi su rostro por mucho tiempo, pues un mayal le golpeaba la cabeza. Era una bola de hierro puro del tamaño de una pelota de baloncesto, con clavos. La pelota parecía poseer una inercia sobrenatural, y la velocidad a la que se movía era solo una consecuencia. El arma atravesó la cabeza de Muzan como si fuera una ilusión. Claramente no fue una mera ilusión, ya que vi su cabeza convertirse en una niebla rosada en el momento en que el arma se estrelló contra él. Sin cabeza en absoluto, pude ver a la persona detrás de él sin nada que bloqueara mi visión. Seiji. Gritó Gyomei. Sus músculos se abultaron, casi rasgando su uniforme. Enormes venas musculares, del tamaño de pequeñas serpientes, rodeaban su cuerpo y sobresalían de su gruesa piel. Su rostro reflejaba una ira descarnada. Nunca había visto al bondadoso Gyomei con esa expresión. No creerías cómo alguien tan bondadoso podía parecer tan monstruoso. Plantó los pies en el suelo, y la tierra cedió al instante bajo sus pies.
El impulso imparable de su embestida arrasó el suelo y sus pies dejaron un pequeño río de violencia. Continuó deslizándose durante un buen rato, incluso con los pies firmemente plantados en el suelo. Luego, giró sobre el talón y la cadera para generar fuerza centrífuga, controlando así su mayal. En el siguiente momento, el cuerpo de Muzan, que estaba cortado por la mitad y unido por zarcillos y además carecía de cabeza, fue volado como un cadáver sin vida. Mantuve mis ojos fijos en él mientras su cuerpo saltaba en el suelo como una piedra en el agua, y finalmente se estrelló contra una pequeña colina lejana. Silbé. La escena era tan hermosa como el amanecer. Seiji, ¿estás bien?, preguntó Gyomei inmediatamente mientras se acercaba a mí. Sí, buena parada, dije entre jadeos. Solo cuando respiraba con normalidad noté el dolor en los pulmones. Había estado usando diferentes estilos de respiración, cambiándolos como una chica que cambia de vestido en una tienda de ropa. Creo que incluso creé nuevos estilos y formas mientras lo hacía. Esa batalla fue sin duda la más intensa de mi vida. Ni siquiera podía pensar bien. Vaya, ni siquiera recordaba mucho de la pelea. Fue pura adrenalina e instinto. Mi cuerpo estaba tan concentrado y absorto en la lucha que, incluso cuando perdí el conocimiento, luchó solo. Esto demuestra lo poco consciente que era de lo que hacía. Así de fuerte era Muzan. Recibí tu llamada de ayuda y vine aquí inmediatamente, dijo Gyomei, todavía podía ver la preocupación en su rostro. Imaginé que sería bastante aterrador si el más fuerte de ustedes pidiera ayuda. Solo podía imaginar a qué clase de monstruo se enfrentaría. Creo que esta también fue la primera vez que pedí ayuda. Siempre había sido al revés, pues los Asiras me pedían ayuda por mi vista y mi fuerza, hasta el punto de que me llamaban el pilar de pilares. Pero ahora esas buenas acciones han vuelto para mí. Por la enorme tensión en las piernas de Hiyou, pude ver que no perdió tiempo en correr hacia aquí. Me alegra que estés aquí, Gyomei, dije con sinceridad, y quizá había algo en mi voz que no pude oír. Sus ojos se abrieron brevemente antes de mostrar una sonrisa genuina, como la que se ve en un padre o un hermano mayor. Sin embargo, su expresión suave no duró mucho, pues volvió la vista hacia donde Muzan se había estrellado. Creo que oyó algo, porque se puso alerta de inmediato. En ese mismo momento sentí un escalofrío recorrer mi columna una vez más. Olas tras olas de puro odio y sed de sangre nos azotaron. Era como si estuviéramos en una playa con un tsunami acercándose. Tan alto y destructivo que dejamos de correr por completo y nos quedamos mirando nuestra muerte. Seiji, dijo Gyomei, su voz era lenta y mesurada y pude ver la piel de gallina en su piel. ¿A qué carajo nos enfrentamos? Tenía que admitirlo. El rey demonio era una bestia completamente diferente cuando se enojaba. La pura intención de masacrar que sentía, incluso desde la distancia, era asfixiante. Ese es Muzan Kibutsuji, dije, poniendo un nombre al monstruo que teníamos delante. Exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre, Gyomei apretó los labios. ¿Quieres decir que ese es el rey demonio? Sí, dije, él es la fuente de todo. Y entonces todo el miedo y la cautela que había visto en Gyomei se desvanecieron. El instinto natural de una criatura viviente, huir o luchar, fue completamente ignorado. Fue aplastado por la profunda emoción que emanaba de su corazón. El alma se impone al cuerpo en ese momento. Los instintos fueron reprimidos por una emoción. Vi a Gyomei arder en una furia desenfrenada, tan intensa que me tomó completamente por sorpresa. ¿Quién hubiera imaginado que alguien tan gentil pudiera soportar tanta ira? Si yo alimentaba un odio inmenso hacia el demonio por todo lo que hacía, entonces Gyomei había estado ardiendo de rabia por ello. Ya me lo esperaba cuando oí tu llamada, dijo. Parecía que iba a estallar en cualquier momento. Pude ver humo blanco, tenue, saliendo de su cuerpo. Era pura fuerza materializada. Incluso con mi régimen de entrenamiento perfecto y la construcción de un cuerpo perfecto a lo largo de los años, mi físico no podía competir con el suyo. Simplemente estaba construido con materiales distintos a la carne humana. Quizás eventualmente lo superaría con otra década de entrenamiento, pero por ahora, él me eclipsó en fuerza bruta. ¿Crees que podemos matarlo?, preguntó. Le puso mucho deseo a la palabra matar y, de nuevo, era extraño viniendo de él. Lo haremos, respondí. Gyomei agarró mi espada, que estaba clavada en la tierra helada, y la sacó con un gesto de la mano. Me la pasó antes de que ambos notáramos que Muzan regresaba lentamente hacia nosotros. Era como un faro. Su presencia era imponente. Mis ojos atravesaron la distancia y vi cómo su cuerpo estaba casi completamente curado.
Ya había formado completamente su cabeza y la única herida era la que le infligí. Al menos parecía que mi espada roja funcionaba como debía. Estuvo demasiado cerca, pensé al recordar el último ataque. Casi lo perdí todo en ese mismo instante. Si pierdo la vista, mi poder se vería afectado. Podría olvidarme de haber matado a Muzan. Dependía demasiado de la vista. Fue una buena señal de alerta para mí, tanto en mi confianza como en mi estilo de lucha. Y me alegré de que no tuviera consecuencias. Pero, también me cabreó muchísimo. Estos malditos demonios me arrebataron el oído y ahora intentaban quitarme la vista. ¿Cómo? Joder. ¿Te atreves? Mi ira, sumada al arrebato emocional de Gyomei, me hizo liberar el profundo odio de mi corazón en forma de sed de sangre. Si Muzan pudo sentir tanta sed de sangre e ira por la simple humillación, imagínense la mía. Muzan se detuvo de inmediato. Respiración acuática. 11ª forma, dije, utilizando la emoción en mi corazón. La malicia de vivir emanó de mi cuerpo. Un sentimiento de odio e instinto asesino tan fuerte que trascendió el plano psíquico y se manifestó al mundo. Ya no era solo un sentimiento. Podían verlo, olerlo, oírlo e interactuar con él. Muzan se detuvo, sus sentidos se volvieron completamente alerta y miró a su alrededor. Sintió que el mundo estaba en su contra. El ondear de la vegetación y el balanceo de una rama de árbol al viento, todo parecía un ataque. Estaba clavado en su sitio, su mente reaccionaba incluso al más mínimo cambio en el entorno. Sentía que aquello iba a matarlo. Gyomei no estaba seguro de lo que hice, ya que no tenía intención de atacarlo. Pero sabía cuándo aprovechar cualquier oportunidad. Se movía como un elefante drogado. Cada paso que daba hacía temblar la tierra mientras se precipitaba hacia Muzan con su arma girando como las aspas de un helicóptero. Respiración de piedra. Primera forma, tiró de su cadena y luego el mayal comenzó a girar y se convirtió en un taladro que podía hacer un valle. Bipolar serpentina. No quisiera ser el blanco del ataque. Pude ver que Gyomei no se guardó nada, no hubo bondad ni piedad en su acción. Realmente quería diezmar a Muzan con cada fibra de su ser. Muzan reaccionó, pero apenas. Juntó el brazo para bloquear, pero como resultado, su brazo, desde el codo hasta abajo, quedó destrozado. El daño infligido por el mayal fue como un Rasengan, algo que giraba violentamente sin parar. Los 8 tentáculos de Muzan lo rodeaban, pero nunca alcanzaron a Gyomei. Estaban en guardia, no tuvieron la valentía de atacar cuando parecía que todo lo que tenían en su contra era su objetivo. Simplemente actuaron como guardaespaldas de Muzan. Gyomei aprovechó al máximo la confusión de Muzan y comenzó a desmantelarlo en una muestra de la peor violencia. La crueldad. Una técnica de combate nunca había sido tan cruda y despiadada. Una onda expansiva, como la explosión de una bomba, seguía a cada ataque de Gyomei. Muzan solo pudo retroceder impotente, aún afectado por mi instinto asesino. Entonces pensé que era mi momento de actuar. Sabía que lo que hacía no funcionaría con Muzan para siempre. Se adaptaría y entonces estaríamos en desventaja. Mi cuerpo se recuperó en esos pocos minutos de pausa. Puede que no parezca mucho, pero para alguien que usa respiración solar, fue un descanso largo. Cerré los ojos para recordar la sensación que tuve cuando Muzan me atrapó. En esa ocasión, pude mover el cuerpo incluso inconsciente, casi como la habilidad innata de Rogue Lee para pelear en estado de ebriedad. Recuerdo la sensación de impotencia. Recuerdo la oscuridad y el silencio. Pensé que todo había terminado para mí en ese momento. Pero de alguna manera, me salvé sin mis propios pensamientos. Sin embargo, en ese momento, fui mucho más rápido y eficiente en mis acciones. Muzan ya me sujetaba la cara, pero logré cortarlo sin que se diera cuenta y antes de que pudiera hacer nada. ¿Cómo? Lo sé. Mi mente. Mi maldita mente lo complicaba todo. Sentía cosas y pensaba en cosas sin importancia en medio de la batalla. Incluso cuando intentaba concentrarme, se desviaba de la pelea y se concentraba en cosas al azar. Podía concentrar mi mente en la batalla, pero lo que sería aún mejor sería dejar de pensar por completo. Había estado haciendo algo parecido desde el comienzo de la batalla. Así que lo volví a hacer, pero con más intensidad. Dejé mi mente completamente fuera de la ecuación. Cuando abrí los ojos, mi mente estaba en blanco. Mis ojos morados no tenían luz de conciencia mientras dejaba que mi cuerpo tomara el control. Pero eso no significaba que no tuviera ningún propósito, porque lo tenía. Un odio inmenso hacia los demonios. Eso se convirtió en mi motor, mi único propósito de existencia. Tercer punto de vista. Seiji apagó todos los pensamientos de su mente.
Ahora su cerebro solo se concentraba en procesar la información que captaban sus ojos. Antes de que sus ojos absorbieran el mundo y la inmensa información, su mente la tomaría y se tomaría su tiempo para reflexionar sobre el significado y el propósito, luego lo enviaría a su cuerpo para que reaccionara. Y ahora solo eran sus ojos, su cuerpo. Sus ojos procesan la información y el cuerpo reacciona al instante. Un cuerpo entrenado durante años para la perfección, como una máquina con un programa perfecto. Seiji era como una máquina viviente en ese momento. Quizás había una razón por la que su marca de cazador de demonios se materializó como circuitos de computadora. El odio en su corazón era la fuerza impulsora, matar al enemigo era el propósito. Seiji levantó su espada y desapareció de su lugar, una poderosa ráfaga de viento siguió su movimiento y los pocos árboles que permanecían en pie se inclinaron hacia la dirección en la que iba. Más rápido que nunca, Seiji atacó a Muzan con su espada roja. El rey demonio gritó, y los tentáculos que lo custodiaban fueron cortados. No vio venir el ataque porque todo parecía indicar que lo estaba. Su voz resonante pronto se detuvo también porque un hacha le arrancó la parte superior de la cara. La batalla continuó, aparentemente a favor de los humanos. Autor. Sí, es algo así como el ultra instinto pero con una debilidad evidente y es que su mente no está bajo control. En este estado, Seiji es más eficiente y más fuerte, pero no tiene coeficiente intelectual de batalla. Piénselo como la inteligencia artificial y la inteligencia humana. La IA es mejor en la ejecución de tareas, la memorización y el conocimiento, pero siempre carecerá de creatividad humana, que es la principal innovación. Y ahí solo sabe lo que sabe el humano. Así que, en este estado, las técnicas de combate se basan en la memorización. No puede idear nuevas estrategias ni formas de ataque. Gracias por leer y es doble capítulo. Capítulo 136. Rey demonio vs aliento de sol. Tercer punto de vista. La piedra Asira, Gyomei Mejuma. El sol Asira, Seiji Shigan. Estos dos individuos eran los pilares más fuertes del Demon Slayer Corp, su fuerza estaba muy por encima de todos los demás. Y ahora mismo, estaban trabajando juntos en sincronía contra su mayor adversario, el rey demonio, Muzan. Y en ese momento, estaban ganando. Respiración de piedra. Cuartiforma, rugió Gyomei. Su cuerpo comenzó a moverse, anticipando la serie de acciones que seguirían. Roca volcánica, conquista rápida. Era una de las formas más destructivas que poseía en su arsenal. Dotaba a su hacha y mayal de una increíble potencia bruta y los dirigía hacia el enemigo, como un maestro de la destrucción. Eran incluso más pesadas de lo que parecían, así que mientras surcaban el aire, se podía sentir la fuerza y el peso que las impulsaban. Agarró la cadena que unía las dos armas y tiró de ellas para cambiar de dirección cuando Muzan intentó esquivar el ataque. El ataque dio en el blanco. El mayal atravesó a Muzan, arrancándole todo el lado izquierdo del torso. Su hacha bajó, apuntando a la cabeza, pero Muzan se inclinó justo a tiempo y el hacha lo separó por el hombro. Al ver el cuerpo destrozado de Muzan como si estuviera siendo masticado por un monstruo, Gyomei solo se sintió insatisfecho. Quería infligir más daño. Quería sentir más sangre. Quería arrancarle más gritos de agonía al demonio. Quería más derramamiento de sangre. Como pilar, había experimentado muchísimo. Había visto tanta muerte, tanta maldad. Incluso los huérfanos que cuidaba en aquel entonces fueron asesinados por un demonio. Estaba tan lleno de ira que no sabía qué más hacer excepto lastimar al enemigo. Ni siquiera los caminos de Buda pudieron salvarlo de su propia ira, podía sentir el sonido de la carne creciendo y regenerándose. En tan solo una fracción de segundo, Muzan pudo sanar las heridas infligidas como si nunca hubieran sucedido. Pero con esa regeneración, algo cambió. Muzan creó dos pares de ojos adicionales en su pecho y espalda. Sus orejas también se retrajeron a un lado de su cabeza, desapareciendo de la vista, y su piel se volvió suave y sin poros. Su expresión de pánico y su lentitud de movimientos cambiaron, y finalmente atacó a Gyomei. El intercambio de golpes que siguió fue devastador. El aire se agitó como si fuera una tormenta. El choque entre ellos fue una explosión de fuerza bruta que quemó el aire. Saltaron chispas y los oídos de Gyomei zumbaron debido a la constante onda de choque. Sin embargo, el intercambio no duró mucho. Parecía que Muzan se estaba acostumbrando a su nueva forma y, cuando lo hizo, la batalla se volvió contra Gyomei. Estaba siendo repelido. Los tentáculos de Muzan cobraron vida, preparándose para atacar. El Asira de piedra supo de inmediato que el impulso de la batalla se había desvanecido a medida que Muzan se adaptaba a la técnica de Seiji.
Respiración de piedra. Tercera forma, Gyomei dio un paso atrás y escuchó sus instintos gritadores esta vez. Piel de piedra. En el momento en que activó su forma, los zarcillos de Muzan desaparecieron y atacaron cada abertura que tenía. Gyomei no era rápido. Su cuerpo intercambiaba potencia bruta por velocidad. Por eso usaba dos armas con una larga cadena. Giró su arma tan rápido que desaparecieron. Sus dos armas al final de la cadena, un mayal y un hacha, estaban perfectamente equilibradas, de modo que, al girar a su alrededor, las cadenas y el arma lo cubrían por completo con un escudo protector. Esa era la idea de la técnica. Pero los zarcillos que crecían en la espalda de Muzan eran demasiado rápidos. La distancia entre las armas, que se creía insignificante debido a su velocidad, fue aprovechada. En 2 segundos, Gyomei quedó cubierto de cortes por todo el cuerpo. Su aori se cayó y su uniforme negro se oscureció por la sangre. Todo había terminado. Muzan finalmente había logrado liberarse del hechizo de Living Maliace. Muzan logró esto destruyendo todos sus sentidos, salvo la vista. La sensación de que todo en el mundo quería matarlo desapareció cuando no pudo sentir nada. ¿Cómo podía confundir una brisa con un ataque si no podía sentirla en su piel? ¿Cómo podía confundir el sonido de un insecto con un ataque si no podía oírlo? El único sentido en el que confiaba era la vista, que era la única verdad. Pero aún así. ¡Woosh! Sonaba como un fuego abrasador. El sensible sentido del tacto de Gyomei casi podía sentir un calor abrasador sobre su piel. Aliento de llamas. Tercera forma. Seiji, con una mirada vacía, apareció entre Gyomei y Muzan. Levantó su espada larga por encima de su cabeza antes de lanzar un arco. Universo ardiente. El arco dejó una estela de fuego naranja, del color del infierno. El brazo y los tentáculos de Muzan fueron cercenados al instante. El corte hizo gritar de dolor al rey demonio. La respiración de llamas heredó el efecto ardiente de la respiración solar. Muzan se impulsó de inmediato hacia atrás para crear distancia. Seiji no lo siguió, sino que agarró el mayal y saltó alto. Gyomei no necesitó que le dijeran qué hacer a continuación mientras pisaba la cadena del mayal. La bola de hierro descendió repentinamente desde la altura que Seiji había alcanzado y se estrelló contra Muzan como un asteroide. Respiración de piedra. Segunda y golpe superior. El arma rozó a Muzan y le arrancó la piel antes de caer al suelo. La tierra se hundió como si fuera líquida antes de estallar como cristal bajo el impacto. Gyomei era mucho más fuerte de lo que jamás había sido o debería haber sido. Pero frente a Muzan, apenas valía la pena notarlo. Necesitaba activar la marca si quería tener una oportunidad real. Muzan regeneró rápidamente su herida y luego, con inmensa furia en sus ojos, dirigió su atención a Seiji, que todavía estaba en el aire. No, no lo harás. Gritó Gyomei e intentó agarrarlo, pero era demasiado tarde. Muzan explotó hacia el cielo, apuntando directamente a Seiji. Seiji simplemente observó al demonio que se disparaba. Sus ojos morados no mostraban ni una pizca de pánico. Solo procesaban la información y luego el cuerpo actuaba en consecuencia. Y entonces Seiji agarró su espada por el extremo y la sostuvo como una lanza. Respiración de viento trueno. Lanza infalible, murmuró con voz estoica antes de que sus músculos se tensaran y luego arrojara la espada como una lanza. Muzan se quedó sin aliento cuando la espada voló hacia él, rompiendo la barrera del sonido con un destello que le impidió ver. Después de todo, no tenía otro sentido que la vista, así que no reaccionó. La espada lo atravesó justo en el pecho derecho, destrozando 2 corazones importantes, y luego cayó al suelo tan rápido como saltó. La espada lo inmovilizó como papel en un tablón de anuncios. La espada roja siempre le causaba un dolor inmenso a Muzan. Era diferente a ser herido por cualquier otra arma. Gyomei se movió rápidamente y envolvió una cadena alrededor de la empuñadura de la espada. La sacó del suelo, liberando al demonio para recuperar el arma. Toma, dijo Gyomei y le devolvió la espada. Seiji tomó su espada, que había sufrido muchos daños. La espada estaba mellada en muchos puntos y tenía una grieta en el centro. Seguramente se rompería en algún momento de la pelea. Muzan permaneció en el suelo, completamente atónito ante la situación. ¿De verdad estaba perdiendo la pelea? Imposible. Impensable. Soltó un rugido demoníaco y disparó a Gyomei. Era rápido, tan rápido que el Ashira de piedra no pudo reaccionar. Seiji por otro lado reaccionó y se puso delante de Gyomei. ¡Muévete!, gritó Muzan, y su brazo explotó con músculos grotescos y se expandió hasta convertirse en una garra monstruosa. Atacó al Ashira morado y lo envió volando a un lado.
Todo iba bien cuando la pelea era entre Seiji y Muzan. La piedra Ashira había inclinado la balanza a favor de Seiji. Entonces Muzan estaba decidido a eliminarlo. Gyomei respiró hondo. Respiración de piedra. Kindir. Se podía oír el suelo retumbar con el peso, arco de la justicia. Gyomei lanzó su hace y mayal hacia Muzan, atacando ambos lados de modo que con la cadena, creó un arco como una C. Los ataques aplastarían a Muzan desde ambos lados y lo convertirían en una pasta. Pero de repente, a Muzan le brotaron dos manos extra de la espalda en lugar de delgados zarcillos. Los brazos gigantes estaban cubiertos de sangre roja y las manos, de huesos blancos como una armadura. Atraparon el mayal y el hacha que se balanceaban desde ambos lados en una onda expansiva que hizo temblar la tierra. La armadura de la mano incluso se quebró un poco, pero aparte de eso, las armas se detuvieron. La fuerza del ataque de ambos lados se anuló mutuamente y Muzan logró permanecer en el lugar. Las nuevas manos gigantes de Muzan sujetaron el arma, manteniendo su control incluso cuando Gyomei hizo todo lo posible por retirarla. Las venas de sus músculos se hincharon mientras Gyomei intentaba retirar su arma. Pero terminó mal para él, pues la cadena se rompió. Su arma fue destruida. Gyomei no tenía ninguna posibilidad contra la velocidad que Seiji apenas podía seguir. Cuando recuperó el sentido, la mano de Muzan se hundió cerca de su corazón. Le salió sangre de la boca y sintió ganas de vomitar. Muere, declaró Muzan y sacó su mano, arrancándose un enorme trozo de carne. Eso dejó un enorme agujero cerca del pecho de Gyomei, pero por suerte, su corazón no sufrió daños, ya que se había inclinado hacia atrás con la puñalada. Además, los músculos de su pecho eran demasiado grandes para que Muzan pudiera penetrarlo profundamente. Pero la sangre carmesí brotó como una fuente. Gyomei. Gritó Seiji, con pánico en sus ojos. El cuerpo que había puesto en modo de lucha se detuvo abruptamente mientras su mente volvía a la preocupación y la rabia. Seiji se desdibujó, usando respiración de viento trueno y atacó a Gyomei lejos del demonio. Sin embargo, Muzan no lo permitió y se lanzó inmediatamente contra Seiji. Con Gyomei al hombro, no era una competencia de velocidad. Seiji lo dejó caer al suelo y se giró con su espada justo a tiempo para que los zarcillos lo apuñalaran 1000 veces. Seiji se vio obligado a mantenerse firme y bloquear todos los ataques. Parecía que Muzan iba a abrumarlo y finalmente terminar la batalla, pero entonces sucedió algo. La espada roja de Seiji se incendió, y esta vez no era el fuego naranja de aliento de llamas. El fuego que envolvió la espada de Seiji era mucho más brillante y puro. Una llama dorada que refleja la luz del sol. El aire se agitó y el ambiente de la batalla cambió inmediatamente. Respiración solar. Finalmente, Seiji utilizó el estilo de respiración que una vez llevó a Muzan a los abismos del terror. El mundo pareció detenerse en ese instante para Muzan Kibutsuji. Una sensación de miedo que le resultaba familiar incluso después de siglos se apoderó de su corazón. Sus múltiples ojos se volvieron ciegos ante la situación. Ya no veía a Seiji. En cambio, vio a un hombre con una marca roja en la frente, mirándolo con ojos que lo veían como un insecto. Una espada roja en la mano y el mismo fuego brillante a su alrededor. ¿Por qué lo hiciste? La voz resonó en su mente y cada célula de su cuerpo quiso huir. Todo su orgullo fue destrozado por el miedo. Solo salió de su recuerdo cuando Seiji le hizo un corte brutal en el pecho. Muzan regresó a la realidad y se alejó lo más lejos que pudo. Eso, murmuró Muzan, con los ojos temblando de miedo y el cuerpo cubierto de sudor frío. Fue una exhibición patética, pero no pudo evitarlo. Las similitudes le despertaban recuerdos malditos. ¿Cómo aprendiste eso? Seiji no respondió. Simplemente bajó la postura y se preparó para continuar la batalla. Sin embargo, no se movió, pues Gyomei se recuperaba de la lesión. Capítulo 137. La mayor misión. Punto de vista de Seiji. Así que hemos llegado a esto, ¿eh? Pensé mientras miraba mi espada roja envuelta en llamas brillantes. Mi cuerpo no había sufrido un impacto directo de Muzan, pero eso no significaba que no estuviera herido. Podía ver que muchos de mis músculos se habían desgarrado por el esfuerzo de mi propia fuerza. Había una razón por la que nuestro cerebro nos permitía acceder solo al 60% de nuestra capacidad muscular. Era para protegernos de nosotros mismos. Pero durante esta pelea, había utilizado toda mi capacidad muscular y más. También tenía moretones en la piel, dejando algunas partes rojas y otras moradas. Sufrí estas lesiones por haber sido maltratado repetidamente por Muzan o por haberme estrellado debido a mi propia velocidad. Para colmo, mi cuerpo estaba increíblemente exhausto.
Darlo todo le pasaba factura incluso al más fuerte. La marca del cazador de demonios cubría gran parte de mi torso derecho, y de forma extraña latía con lo que solo podía asumir que era magia, lo que me llenaba de fuerza. Quizás por eso, aunque conocía el mal estado de mi cuerpo, no podía sentirlo. Mi propio cuerpo proyectaba una ilusión en mi mente, diciéndome que podía seguir luchando sin problemas. La adrenalina corría por mi torrente sanguíneo. Era una droga que me hacía sentir imparable. Me hacía querer fumar todo. ¿Cómo aprendiste eso? Me preguntó Muzan desde una distancia prudencial. Observé su expresión y enseguida comprendí su estado emocional. Maldito Yoriichi, ¿qué le hiciste? No pude evitar preguntar al ver su mirada temerosa y su figura temblorosa. Allí estaba yo, luchando con todas mis fuerzas, desahogando mi odio en forma de violencia. Incluso conseguí cosas nuevas como la espada roja y algo parecido al ultra instinto. Pero todo eso solo consigue enfadar al rey demonio. Sin embargo, allí estaba, casi cagándose de miedo cuando le recordé al hombre de hacía 500 años. ¡Qué amenaza! ¿Cómo es mi derecho como sordo? No respondí a su pregunta. En cambio, me agaché y me preparé para entrar en acción en cualquier momento. Sin embargo, no me moví. El tiempo no era mi enemigo. Cuanto más se prolongara este respiro, mejor para nosotros. El amanecer se acercaba, y Yomei tenía más tiempo para recuperarse y los demás Asira podrían unirse. Así que permanecí en mi lugar, siempre dispuesto a luchar pero sin desafiar más el conflicto. ¿No vas a responderme? Parecía que quería llamarme humano pero se conformó con mi nombre, Seiji Shigan. Todavía no respondí, solo una mirada seca. ¿Fue la familia Kamado? Adivinó rápidamente. ¿Por eso estabas con ellos? ¿Y por eso los proteges? De nuevo, no respondí. Pero quizá los demonios tenían sentidos incomprensibles para los humanos. Adivinó mi respuesta. Ya veo, dijo. Su cuerpo empezó a recuperarse. Los múltiples ojos que lo cubrían desaparecieron, sus tentáculos volvieron a su cuerpo y sus brazos desfigurados recuperaron su tamaño normal. Para cuando terminó, parecía nuevo, salvo por la herida en el pecho que le corté con respiración solar. Pero esa también sanaba lentamente. Fue bastante frustrante. Muzan no era muy peligroso en combate, ahora lo sé. Era extremadamente poderoso, pero eso era muy limitado debido a su falta de entrenamiento y capacidad de combate. Cuando luchaba, no tenía la agudeza de un guerrero. Lo único que tenía era una sed de sangre psicópata. Incluso Douma era más guerrero. Pero qué difícil era matar a esa alimaña. Tenía un poder asquerosamente enorme y una versión ligeramente inferior de la inmortalidad. Incluso Yoriichi solo pudo derrotar a Muzan, pero no matarlo. Muzan permaneció allí un buen rato. No entendía bien qué hacía, pero me di cuenta cuando abrió mucho los ojos y se giró hacia la cueva. Una cueva donde le había dicho a Tanjiro que llevara a su familia. ¡Oh, cobarde!, espeté con amarga rabia mientras Muzan desaparecía instantáneamente de su lugar y se dirigía a toda velocidad hacia la cueva que se encontraba a unos kilómetros de distancia. ¡Bum! Dejé una nube de humo y salí disparado como un tren bala tras él. Usé respiración solar, pero quizá no fue la mejor opción, ya que me quedé atrás de su cola. Muzan. Grité frustrado al no poder alcanzarlos. A la velocidad a la que íbamos, llegaríamos a la cueva en cuestión de segundos. Cambié mi respiración y mi velocidad disminuyó por un instante, lo que permitió a Muzan crear más distancia entre nosotros. Estaba a punto de cambiar de forma y usar respiración de viento trueno, pero justo entonces, un destello plateado pasó a mi lado. Mis ojos se abrieron de sorpresa cuando me di cuenta de quién era. Miré la espalda de Tengen Uzui. Mis ojos leyeron las palabras escritas en la espalda de su uniforme. El pilar del sonido. ¿A dónde crees que vas? Rugió Tengen con una sonrisa tan llamativa que parecía brillar. Estuvo junto a Muzan en un abrir y cerrar de ojos. Acabo de llegar. Y entonces estalló una explosión. La onda expansiva fue mucho mayor de lo previsto. Incluso mayor que cuando Gyomei luchó con toda su fuerza. La vibración en el aire me puso la piel de gallina y sentí un hormigueo en la piel. Muzan salió disparado de la explosión. Lo vi apretar los dientes de pura frustración mientras su trayectoria tomaba un ángulo recto y volaba hacia la izquierda. Rompiendo fácilmente la barrera del sonido, Tengen siguió su cuerpo volador y bailó en una exhibición de llamativa habilidad con la espada y eficiencia. Cuando terminó, no pasó nada. Solo cuando se quedó quieto y posó, el mundo notó sus acciones y aplicó las consecuencias. Aparecieron líneas blancas en todos los árboles cercanos, incluido el propio cuerpo de Muzan.
inmediatamente después, los árboles se desmoronaron y Muzan también se desangró brevemente, siendo cortado en pedazos, pero sanó. Increíble, pensé. La técnica de Tengen era casi tan rápida como mi respiración de viento trueno. Nunca pensé que fuera tan rápido. Con eso, Muzan se detuvo y se estrelló contra un árbol, donde permaneció agachado. Rápidamente me acerqué a Tengen y me paré a su lado. Nos paramos de tal manera que estábamos protegiendo directamente la cueva. No dejes que vaya detrás de nosotros, hay civiles allí, le dije brevemente y él asintió con una sonrisa. Claro, dijo, ¿viste mi llamativa entrada? Claro que sí, dije, 10 de 10. Especialmente con la desesperación que sentía en ese momento, fue la entrada perfecta. No se trataba solo de la falsedad o del toque de genialidad, sino también del momento que determinaba una entrada perfecta y que cumplía todos los requisitos. 10. Repitió estupefacto, 10. Saltó en el aire y apretó el puño en señal de victoria. Obtuve un 10. Yo tampoco supe cuándo pasó, pero después de que Tengen supiera que tenía los mejores ojos del mundo, me nombró juez por su ostentación. Hasta hoy, todo lo que me había mostrado nunca superaba el 6. Fui todo un crítico. No puedo creerlo, saqué un 10, continuó con incredulidad. ¿Estás seguro? Te ves bastante mal para poder juzgar bien. No quisiera ganar por pura casualidad. Estoy seguro, dije con un gesto de igual incredulidad. ¿Quién hubiera pensado que tendría esta conversación frente al mismísimo señor demonio? Mis compañeros Asira eran todos personajes increíbles, sin duda. Entonces, ¿contra quién luchamos? Dijo finalmente Tengen mientras se frotaba la barbilla. Entrecerró los ojos al ver a Muzan, que permanecía de distancia. Creo que buscaba una marca en sus ojos para ver qué rango de la luna superior ocupaba. Ese es Muzan Kibutsuji, dije. De repente se quedó paralizado y luego se giró lentamente hacia mí. ¿En serio? No sabía por qué, pero no parecía impresionado. Sí, dije asintiendo. ¿Qué? ¿Te imaginabas al señor demonio de otra manera? Me imaginé que sería más llamativo, Dios mío. No puedo con esta gente. Contuve la risa. Si seguía con esa actitud, perdería el control y me relajaría. Era bastante llamativo antes de que lo cortara en 1.000.000 de pedazos y destrozara su ropa, dije. Ya veo, dijo Tengen. Tengen aguzó el oído y se giró hacia un lado. Seguí su movimiento e hice lo mismo, y vimos a Yomei caminando hacia nosotros con una herida abierta y roja en el pecho. Su rostro estaba endurecido por la rabia, como la última vez que lo vi. Sostenía el hacha y el mayal con ambas manos, mientras las cadenas rodeaban su torso desnudo, como si actuaran como un vendaje sobre su herida. Parecía un monstruo listo para otra guerra. Tengen silbó cuando Gyomei nos alcanzó. Supongo que llegué un poco tarde. Parecía despreocupado, pero su estado de ánimo cambió drásticamente al ver a Gyomei en ese estado. Era una mezcla de ira y culpa por llegar tarde. Sin embargo, no debería culparse. La velocidad de desplazamiento era muy diferente a la velocidad a la que uno se mueve. Supongo que el bosque y las montañas rocosas le impidieron atacarnos a toda velocidad. Por no hablar de que los estilos de respiración se centraban principalmente en los estilos de lucha, y la velocidad implicaba ráfagas cortas en lugar de largas distancias. No llegas tarde, Tengen. Diría que llegas justo a tiempo, dijo Gyomei. Era una auténtica joya cuando estaba a nuestro lado. Puedo sentirlo. Está perdiendo su intensidad, dijo Gyomei e hizo un gesto hacia Muzan. No podía distinguir esas cosas con mis propios ojos. Parecía prácticamente igual, salvo por la marca del corte en el pecho. Así que esa declaración me alivió enormemente. Seguramente esperaba que después de la pelea que di y luego el ataque combinado con Gyomei, eso hiciera mella en la resistencia de Muzan. Ese fue el plan desde el principio. Aguantar la intensidad del señor demonio y mantenerlo en su lugar mientras los demás se reúnen para acabar con Muzan juntos. ¿Por qué no ataca? Preguntó Tengen. Muzan simplemente permaneció en su sitio y nos observó con ojos rojos y furiosos. Pude ver el conflicto de pensamientos tras ellos. Tiene miedo, dije, para bien o para mal. Aunque sonaba genial que lográramos infundir miedo en el rey demonio, también significaba más peligro para nosotros. Un enemigo temeroso contraatacaría con más fuerza y planearía con más acierto. Uno de los factores más importantes que llevaron a la derrota de Muzan en la historia original fue su descuido y arrogancia. Si hubiera atacado junto con la luna superior con estrategias reales, Tanjiro y sus amigos no habrían tenido ninguna oportunidad.
En ese momento, Muzan seguía impactado al ver respiración solar, así que se quedó en su lugar sin atacarme. De nuevo, ¿qué tan rudo era Yoriichi para lograr tales cosas? Pero como dije antes, el tiempo estaba de nuestra parte. ¡Bum! En ese momento, una figura aterrizó a pocos metros de nosotros. Al asentarse el polvo, reveló una poderosa presencia que irradiaba un calor justo. «He venido Seiji», gritó Rengoku para hacer notar su presencia. Su Aori, transmitido de Ashira de la llama a Ashira de la llama, danzaba con el viento gélido. Revelaba una escritura en negrita. El pilar de la llama. Muzan giró la cabeza para mirar hacia atrás, fue en ese gesto que noté al hombre en un árbol alto a lo lejos. Dos ojos brillaban con distintos colores, pero reflejaban el mismo odio. Obanai estaba encaramado en la copa de un árbol. Su cabello parecía erizado como una cobra que inflaba la cabeza. Su serpiente blanca silbaba con odio mientras se enroscaba alrededor de su cuello. Era nuestro miembro más nuevo. La serpiente Ashira. El Ashira de piedra, el Ashira de sonido, el Ashira de llama, el Ashira de serpiente y luego estaba yo. Todos estábamos en Ashira lo suficientemente cerca de la región de Gifu y finalmente nos habíamos reunido. Rodeamos al señor demonio por todos lados y la escena me recordó algo. El momento en que los Ashira se reunieron a su alrededor. ¿Vas a correr? Lo reté, Muzan Kibutsuji. No me menosprecien, humanos. El cambio de forma fue rápido. Esta vez, no fue como antes, cuando moldeaba su carne a su medida. Parecía destruir todo su cuerpo desde adentro hacia afuera y lo reconstruyó, célula por célula, hasta convertirse en lo que deseaba ser. Una criatura violenta cuyo único objetivo era matar los pilares de la humanidad. Sin embargo, ninguno de nosotros flaqueó. Seguimos adelante. Lo que comenzó como una batalla, ahora era la misión más importante de la humanidad. El objetivo era matar al rey demonio Muzan. Capítulo 138. Conclusión. Tercer punto de vista. El destello gris trajo destrucción y el destello plateado, velocidad. El destello lavanda, precisión en su máxima expresión, y el destello naranja, intensidad inquebrantable. El bosque, que albergó multitud de vidas durante generaciones, se vio obligado a soportar el peso de la batalla. La destrucción que siguió aniquiló toda forma de vida, ya fueran animales, insectos o vegetación. Los verdes y los árboles ya no estaban allí, destrozados en pedazos, dejando solo una tierra estéril que actuaba como campo de batalla. La fuerza bruta transformó el paisaje, la velocidad pura silenció el sonido, mientras que la precisión dibujó un río de sangre y un calor inmenso quemó el aire gélido. Y aún así, el poder abrumador permaneció imperturbable. Insectos persistentes. Rugió Muzan, su ira había llegado al límite. En su nueva transformación, medía casi 3 metros, superando a Gyomei, que medía más de 2 metros. Sus brazos se habían convertido en carne deformada, con cuchillas y púas, actuando como un látigo de longitud ajustable. Un total de 6 tentáculos emergían de su espalda. Una capa de armadura ósea cubría su origen y su fin. Su cuerpo estaba cubierto por un patrón rojo que dejaba una marca de fuego sobre él. Sus ojos demoníacos se clavaron en la presa de Ashira y una mandíbula con dientes afilados descendió por su abdomen. Muzan los atacó con desgana y dirigió sus tentáculos hacia ellos. Era demasiado rápido para los Ashira. Solo lograron esquivar su ataque gracias a su instinto y a la suerte. Respiración de llamas. Kindir. Rengoku blandió su espada tan rápido que creó la imagen de un tigre en llamas con la imagen residual. Tigre de llamas. Muzan apenas le prestó atención, por lo que su mano derecha fue arrancada por el ataque. Simplemente echó un vistazo a su herida y esta sanó al instante. Respiración de serpiente. Cuartiforma, Obanai saltó hacia adelante con una concentración letal y blandió su espada rizada horizontalmente. Su hoja se convirtió en serpientes que cortaron el cuello de Muzan. Reptil de 2 cabezas. Olvídate de matarlo. Muzan no reaccionó ni un instante mientras su cuello sanaba antes de que la espada de Obanai lo atravesara por completo. Su cabeza ni siquiera se movió, como si fuera completamente intangible. Obanai apretó los dientes y giró su cuerpo en el aire, escapando de los tentáculos pero recibiendo líneas de cortes en su cuerpo. Respiración sonora. Quintiforma y sextiforma, Ten genera una mancha plateada que viajaba más rápido que el sonido mientras corría por el campo de batalla. Espectáculo de cuerdas. Giró su espada rápidamente, imitando las aspas de un helicóptero. La espada giratoria creaba ráfagas de viento y ondas de choque que producían sonidos ensordecedores. Carrera resonante.
Con un arma tan letal en la mano, se desvanecía por el campo de batalla como un fantasma. Era una muerte danzante que atormentaba a Muzan y lo rebanaba en cada oportunidad que encontraba. Era, sin duda, la forma más llamativa de la esgrima. Pero claro, para Muzan era más bien como una mosca zumbadora. Le molestaba muchísimo, pero no era una amenaza. Respiración de piedra, declaró Gyomei al mundo. Su voz profunda retumbó como un terremoto. Su mano derecha se tensó y aferró su mayal, tiñéndolo lentamente de rojo debido a la enorme presión que ejercían sus dedos. Cuando sintió que la puntiaguda bola de hierro estaba a la temperatura adecuada, Gyomei la lanzó con todas sus fuerzas. Una telaraña se formó bajo su pie y el mayal salió volando con un destello brillante. El sonido de cristales rotos siguió mientras la bala salía disparada como un cañón. Esta vez, fue peligroso incluso para Muzan. Tropezó con su propio juego de pies, inexperto, pero lo compensó con gran velocidad. Muzan se apartó, pero no del todo, ya que el mayal le arrancó una parte del cuerpo. La herida parecía como si un monstruo le hubiera arrancado el abdomen de un mordisco. Duele, dijo Muzan, haciendo estallar una vena y mirando con odio a Gyomei. Pero aún así, no le prestó al gigante la atención que merecía. Muzan giró la cabeza para mirar a alguien que estaba a lo lejos, moviéndose por el campo de batalla como un cazador rodeando a su presa. Seiji, la única persona en la batalla que Muzan había considerado realmente peligrosa. Hasta el punto de que Muzan apenas se concentraba en nada más. Tal fue la consecuencia del miedo y Muzan tenía miedo. 11ª forma de respiración solar. A diferencia de todos los ataques anteriores, este captó por completo la atención de Muzan. Sus ojos captaron el brillante color amarillo a lo lejos y se preparó de inmediato para defenderse. Danza de llamas. Debido a su naturaleza, la respiración solar era un arma poderosa contra el señor demonio. No se trataba de las formas ni de las técnicas utilizadas. La respiración solar provenía del sol y era efectiva contra cualquier demonio. Tenía un efecto abrasador, como el agua bendita para los espíritus malignos. Junto con la espada roja y el hecho de que su portador era el Ashira más fuerte de la generación, creó una entidad de la que incluso Muzan tenía que tener cuidado. Seiji se lanzó hacia Muzan como un cohete al despegar. Muzan reaccionó al instante, adelantando el brazo izquierdo para bloquearlo mientras el derecho se lanzaba como un látigo. El ataque retumbó como un trueno y arrasó la tierra como mera consecuencia de su trayectoria. Pero su esfuerzo se fue al traste cuando los otros Ashiras insectos a sus ojos lo atacaron por todos lados. Gyomei atacó la mano izquierda de Muzan, y Tengen ciñó su espada giratoria en la base de su brazo derecho. Los tentáculos de su espalda fueron cortados, pero una extraña espada curva dejó una serpiente blanca como imagen residual. Rengoku apareció repentinamente desde abajo y cortó la pierna del demonio, derribando al demonio de 3 metros de altura a su altura normal. Tú. Seiji atacó a Muzan, dejándole 2 feos cortes en el pecho y el hombro. Muzan aulló de dolor. Había movido constantemente sus órganos vitales como si fueran sangre, pero Seiji logró cortarlos justo donde estaban. Las heridas no sanaron, sino que se convirtieron en marcas permanentes en su cuerpo que los otros Ashira podían atacar y aprovechar. Todo iba según lo previsto. Los Ashira trabajaron juntos como una sola entidad. Trabajaron incluso mejor que los propios tentáculos de Mzuan. Seiji era la mayor debilidad de Muzan. Era su arma principal. Gyomei tenía la fuerza suficiente para dañar al rey demonio, mientras que los demás actuaban como distracciones. A diferencia de lo que sucedió en el canon, esta vez los Ashira estaban frescos. No acababan de salir de una pelea con una luna superior para poder luchar contra Muzan en su mejor momento. Por otro lado, Muzan quedó completamente incapacitado mental y físicamente, al igual que el veneno en el canon. El repentino descubrimiento de la respiración solar lo impactó mentalmente, a diferencia del manga, donde tuvo mucho tiempo para reaccionar ante Inokami Kagura. Su batalla inicial con Seiji, donde sufrió múltiples heridas con una espada roja y también por respiración solar, lo dejó exhausto físicamente. Y a diferencia del manejo, no tenía carne humana de la que alimentarse para recuperar la resistencia perdida. En cierto modo, la situación fue paralela a lo que debería haber sucedido, excepto que ocurrió mucho antes y se utilizó un enfoque diferente para obtener el mismo resultado. Muzan se puso de pie y giró como un abanico violento. Sus brazos y tentáculos atacaron a la Ashira, quien logró escapar de la muerte con cortes y heridas. Obanari, en particular, demostró su inexperiencia y un golpe fatal le atacó la cabeza. Pero Seiji apareció a su lado justo a tiempo y lo empujó ligeramente. El golpe solo logró rozarle la frente debido a eso.
Seiji también les hacía cosas similares a otros Ashira. Su vista podía predecir dónde impactaría un ataque. Preveía un ataque fatal incluso antes de que ocurriera. Había salvado a sus amigos muchas veces, alejándolos ligeramente cuando era necesario. Esa fue la suerte que tuvieron los Ashira. Pero como consecuencia, los ojos de Seiji comenzaron a sangrar y, poco a poco, su visión se tornó roja. Su mente había mejorado al procesar lo que veía y su cuerpo también al reaccionar. En medio de la batalla, su fuerza crecía. Verdaderamente era un genio del más alto orden. Sin embargo, eso le causó una enorme tensión física. La ilusión de que estaba bien empezó a desvanecerse, la adrenalina en su sangre disminuyó y cada segundo de la lucha exigía más voluntad y coraje a medida que la batalla se alargaba. Sigue adelante. Rugió Yomei en medio de la batalla y la explosión. Era el que tenía más heridas, y verlo aún inflexible encendió los corazones de todos. La acción repetitiva permitía que una persona se volviera cada vez más fuerte cuanto más luchaba y así, incluso con lesiones, Gyomie se mantuvo fuerte a medida que la batalla se prolongaba. Seiji también ignoró cada agonía que su cuerpo le gritaba. Sabía que esta era su única oportunidad. Más allá de esto, el cañón estaría tan jodido que apenas podría aprovecharlo. Así que, con su espada roja, volvió a desdibujar un amarillo brillante hacia Muzan. Los demás colores lo siguieron y le infligieron otra herida mortal al rey demonio. El sonido de la batalla era ensordecedor. Las constantes explosiones y la ruptura fortuita de la barrera del sonido habían dejado a Gyomei sordo. Incluso le sangraban los oídos. Obanai sentía que no pertenecía allí. La batalla actual era diferente a todo lo que había visto. Era abrumadora, desesperante. Era un reino completamente diferente, y solo su tenacidad y su odio a los demonios lo sostenían. Tengen se movía como un asesino. Debido a su pasado, no necesitaba ceder a sus emociones para aniquilar a una criatura. Así que luchaba con frialdad, sereno y calculador en cada movimiento. Encended tu corazón. Rengoku también necesitaba nada más que su justa furia. Estos 5 pilares representaban a la humanidad en ese momento. Eran la manifestación de todos los recuerdos de la generación pasada, de quienes lucharon antes que ellos. Muzan se sintió desconcertado ante tal perspectiva. La idea de correr apareció en su mente. Y fue un gran golpe para su orgullo. Exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre. Muzan lanzó un grito desgarrador que desató una onda expansiva. Las fauces dentadas de su abdomen se abrieron y, justo cuando los Ashira se abalanzaron sobre él, desató una poderosa onda expansiva. Cuidado. Seiji apenas tuvo tiempo de advertirles. ¡Boom! La onda expansiva derrumbó la tierra y aparecieron grietas en el suelo como si estuvieran parados sobre cristal. La nieve sobrante se desprendió de la onda expansiva y los Ashira la siguieron. Todos volaron de regreso, con el cerebro desorientado por la onda expansiva. Sintieron un zumbido en los oídos, lo que les hizo perder el equilibrio, ya que no pudieron levantarse ni siquiera después de recuperarse. Rengoku fue el primero en notar la sangre que le salía de la boca. Fue entonces cuando todos notaron que habían sufrido una lesión interna que les causó una hemorragia. Muchos huesos se rompieron o al menos se agrietaron por la onda expansiva. Solo Seiji permaneció en pie. Fue el único que reaccionó y también el único que no se vio afectado por el sonido de la onda expansiva. Jaya, 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 no era el sonido de una respiración. Seiji jadeaba como un animal, aspirando aire a raudales como un mendigo necesitado. Han pasado un total de 3 horas desde que peleó con Muzan y la mitad de ese tiempo desde que lo atacaron juntos. Admito que los humanos son unos seres muy persistentes, dijo Muzan. Las heridas en su cuerpo, infligidas por una espada roja o por respiración solar, eran superficiales, pero por lo demás estaba bien. Pero tienes un límite. Te cansas, los demonios no. Te desangras, los demonios no. Y sufres por cada herida, los demonios no, dijo Muzan. Simplemente ríndete. ¿Qué quieres decir? Preguntó Seiji, secándose la sangre que le caía de los ojos como si fueran lágrimas. Puedo hacer esto toda la noche. No, no puedes, dijo Muzan simplemente, y tus amigos definitivamente no pueden. Fue entonces cuando todos sintieron que el corazón les pesaba más. Su pulso se aceleró de repente y eran plenamente conscientes de sus latidos. Podían sentir claramente cómo su cuerpo se debilitaba con cada latido. Algo les estaba sucediendo, incluso más allá de lo que hizo la onda expansiva. Cada uno de mis ataques estaba impregnado de mi sangre. Es como el veneno más mortal para el cuerpo humano, reveló Muzan. Tu esperanza era prolongar esta batalla, ¿no?
Mantenerme luchando hasta el amanecer. El tiempo me limita, dijo Muzan, extendiendo el brazo victorioso. Pero ahora tú también lo eres. Fueron envenenados y por cómo iban las cosas, morirían por el efecto incluso antes del amanecer. Seiji apretó los dientes con frustración y miró hacia su derecha, al horizonte. Se preguntó cuánto tardaría Shinobu en llegar. Hubo silencio, pero ese pertenecía a Muzan mientras sonreía victorioso. Pero ese silencio fue roto por el más llamativo de todos. Adivina de nuevo, dijo Tengen mientras se levantaba sin ningún problema. ¿Veneno? Lo siento, pero mi padre me lo ha estado dando desde que estaba en el vientre de mi madre. Ya no me afecta, dijo Tengen, levantando su espada y adoptando una pose. Mostró una sonrisa radiante incluso mientras estaba empapado en su propia sangre. Estaba completamente loco. Demonio, subestimas la voluntad de los humanos, dijo Rengoku y usó su espada para mantenerse en pie a pesar de todas las probabilidades. Y la tenacidad de un corazón ardiente. Rugió al finalmente ponerse de pie. La marca del cazador de demonios apareció en su frente y le recorrió el rostro. Era el dibujo de una llama ardiente. Con el intenso calor de su cuerpo, que era como muchas fiebres acumuladas, Rengoku pudo combatir el veneno hasta cierto punto. Como si fuera a dejar pasar la oportunidad de ensartarte, dijo Obanari, y se levantó justo después de Rengoku. Su rostro también estaba cubierto de marcas de cazador de demonios. Era un auténtico psicópata sin nada que perder en este mundo. Su único propósito era herir a los demonios. Una montaña no caerá por un simple veneno, dijo Gyomei, y se puso de pie. No se veía la marca del cazador de demonios. Pudo ponerse de pie simplemente porque su complexión era diferente. Su gran tamaño también significaba que el veneno tardaba más en afectarlo que a otros. Al ver eso, Seiji sonrió con la mandíbula relajada. No era el único que avanzaba y luchaba al límite. Sus camaradas siempre lo apoyaban, y preferían morir antes que quedarse atrás. ¿Por qué te ves tan sorprendido? Seiji empezó a adoptar un patrón de respiración. La respiración solar. Nadie te ha perdonado. Tragándose todo el orgullo que sentía, Muzan hizo lo mismo que hacía 500 años. En tiempos de gran conflicto, la gente muestra su verdadera naturaleza. La verdadera naturaleza de Muzan era la de un cobarde. La lucha era incierta, sin un vencedor claro. Pero aunque los cazadores de demonios estaban dispuestos a dar su vida para matarlo, él no lo estaba. No podía correr el riesgo. Me pillaron desprevenido y estaban preparados. La próxima vez los mataré a todos. Diciendo tales excusas en su cabeza para calmar su ego herido, Muzan Kibutsuji corrió. Capítulo 139. Movimiento desesperado. Punto de vista de Seiji. Muzan Kibutsuji corrió. En realidad él corrió, joder. ¿Qué tan gracioso fue eso? No lo dejen escapar. Grité, y todos corrimos tras él. Éramos como tiburones oliendo sangre en el agua. Fue una acción cobarde, pero ¿quiénes éramos nosotros para juzgarlo cuando lo estábamos atacando? No había honor en la guerra y retirarse ahora era su mejor opción. Podría volver a atacarnos, más preparado y con las lunas superiores de su lado. No tenía nada que ganar si alimentaba nuestro deseo de luchar. No tenía derecho a ello. Muzan Kibutsuji era inteligente, pero nunca fue un verdadero guerrero. Era un rey, como mucho. No es que no esperara que corriera. Sabía que hizo lo mismo con Yoriichi y que correr de nuevo no estaba descartado para él. Entre los Ashira, Tengen y yo éramos los más rápidos. Mientras yo usaba respiración solar, Tengen pudo igualar mi velocidad, así que fuimos los primeros en alcanzar al rey demonio. ¿Otra vez huyendo? Esto se está volviendo aburrido. Exclamó Tengen y blandió su espada, ante la cual Muzan se agachó antes de devolver el ataque. Tengen saltó en el aire, esquivando el ataque pero también se quedó atrás. No te escaparás, Muzan, no lo permitiría, dije en voz baja antes de desencadenar una serie de acciones perfectamente sincronizadas. Mi ataque tuvo en cuenta todo lo que nos rodeaba, no solo lo que era, sino lo que sería. Respiración solar. 11ª forma, mi movimiento fue rápido, ni siquiera miré hacia adelante ya que sabía de antemano exactamente dónde estaríamos a la velocidad a la que íbamos. Mis ojos estaban fijos en los 3 cerebros y 5 corazones restantes de Muzan. Te estás descuidando. Gritó Muzan de repente y sus pies se hundieron en el suelo. Justo después, una masa de carne puntiaguda emergió frente a mí y, sin darme cuenta, me arrancaron las piernas. Al menos eso fue lo que vio Muzan, porque justo después mi cuerpo se desvaneció.
Era una imagen residual. Sus ojos se abrieron de par en par y sus instintos gritaron. Tuvo el tiempo justo para verme en el aire, justo encima de él. Su cuerpo, siempre controlado por múltiples cerebros, reaccionó con una rapidez increíble. Los mismos tentáculos emergieron de su espalda y me atravesaron el corazón. Al menos eso fue lo que vio, pero no fue lo que realmente sucedió. Mi cuerpo se desvaneció y se reveló como otra imagen residual. Los ojos de Muzan brillaron y miró hacia el otro lado justo a tiempo de verme atacándole el cuello. Sus tentáculos se movieron rápido y me atacaron, pero ya era demasiado tarde. Mi espada lo atravesó con éxito. Pero, de nuevo, eso fue solo lo que vio, pues se reveló como una imagen residual. Mi espada nunca tocó su cuello. Lo mismo ocurrió 3 veces más, y cada vez Muzan reaccionaba más y más lento. Para cuando mi cuerpo real lo atacó, ya no tenía forma de contraatacar. Su cuerpo ni siquiera reaccionó, quizá esperando que yo fuera otra imagen residual. Corría delante de él y, con un rápido movimiento de cadera, me giré para encararlo y planté los pies en el suelo. Muzan me pasó como un rayo, pero solo a unos metros. Su cuerpo se desmoronó porque le corté todas las extremidades mientras pasaba corriendo junto a mí. Arcoíris falso, dije el nombre de la técnica. Me permitió crear 7 imágenes residuales mediante la manipulación de la luz y la velocidad. El objetivo de la técnica era lo contrario del dicho que nunca te vean venir. Le mostré todo y al final el resultado fue el mismo. El oponente ignora por completo el ataque. Me deslicé hasta detenerme mientras el cuerpo sin extremidades de Muzan rebotaba y rodaba sobre la tierra congelada. Como dije, no te escaparás, Muzan, dije y unos segundos después, todos los demás me alcanzaron. Rodeamos al rey demonio, sin dejar espacio para escapar. Regeneraba lentamente nuevas extremidades bajo nuestra atenta mirada. Su regeneración era lenta, hasta el punto de que apenas sanaba al ritmo de los demonios comunes. Puede que tu respiración solar no sea tan abrumadora como la de Yoriichi, pero seguro que sabes cómo explotar mejor sus trucos, admitió Muzan. No lo atacamos mientras se recuperaba porque la mandíbula de su abdomen estaba abierta, lista para liberar otra onda expansiva. Todos estábamos cautelosos, sin saber qué nos haría si recibimos otro golpe. No se nos escapará. Muzan logró escapar de Yoriichi porque era solo un hombre. Pero ahora, con los 5, estaba seguro de que no se escaparía. Sentía el corazón latirme con fuerza en el pecho. ¿Era esto el fin? ¿Era este el final de mi viaje? ¿Será hoy finalmente el día en que el bien triunfe sobre el mal? No quiero hacer esto, pero supongo que no me dejaste otra opción, dijo de repente Muzan y empezó a acelerar. Eligió una dirección hacia donde quería correr y, casualmente, corrió directo hacia Rengoku. Superó fácilmente a la Shira de fuego, pero no por su propia habilidad. Rengoku lo dejó pasar. Respiración de llamas. Arte esotérico. Rengoku rugió y estalló en velocidad, más rápido incluso que el propio Muzan. Normalmente, Rengoku no podía compararse con Muzan en términos de velocidad, pero si se trataba de un estallido repentino en el que Rengoku usaba todo lo que tenía, entonces podía superar en velocidad a Muzan, que solo estaba huyendo. Rengoku. El Ashira de la llama no era más que un camino de llamas anaranjadas. Salió disparado como un rayo láser, arrasando la tierra con la fuerza de sus pasos y su calor. Dejó un pequeño río a su paso. Incluso yo me quedé un poco sin palabras. Era mucho más fuerte que cuando luchó contra Akaza en el manga. Y esta vez, incluso tenía su propia marca de cazador de demonios para aumentar su poder. El fuego a su alrededor pronto formó la imagen de un dragón oriental y atacó a Muzan. Su espada atravesó fácilmente la carne del señor demonio. Quizás fue suerte o quizás instinto, pero Rengoku cortó 2 corazones. Por segunda vez, Muzan cayó al suelo. Su cuerpo fue desmembrado por la fuerza de Rengoku. No fue un corte limpio como el mío, sino más bien como si su cuerpo hubiera sido destrozado violentamente por una tormenta de fuego. Estábamos a punto de saltar sobre él de nuevo, pero finalmente, las fauces gigantes de su abdomen liberaron una onda expansiva que nos detuvo en seco. La tierra se derrumbó y se agrietó como vidrio quebradizo mientras sentíamos la fuerza extenderse por nuestros cuerpos. Fue una vibración violenta que me sacudió los músculos, los órganos y los huesos. Por suerte, no fue un impacto directo, así que estuvimos bien. Solo logró ralentizarnos. Nuestro momento de desorientación fue breve. Muzan se regeneró con la parte superior del cuerpo, dejando partes del mismo mientras corría de nuevo. Estábamos a punto de seguir su cola una vez más, pero todos nos detuvimos colectivamente cuando escuchamos un sonido extraño de Rengoku.
Oyeron el sonido de un demonio, pero me quedé paralizado al ver que Rengoku había detenido todo movimiento. Sus músculos se endurecieron como cemento y eso me hizo detenerme. Así es como se suponía que debía funcionar el cuerpo humano. ¿Qué? Todos miraron a Rengoku y fue entonces cuando notamos una herida que recibió del rey demonio. Un dedo. Un dedo fue clavado justo en el cuello de Rengoku. No, al mirar de cerca, vi que el dedo se dirigía directamente a sus arterias principales, como una inyección. Creo que se me encogió el corazón al ver el dedo. Era el dedo de Muzan, pero a diferencia de todas las demás partes del cuerpo amputadas, no tenía ni una gota de sangre. Estaba pálido y arrugado. Creo que el tiempo se detuvo para todos en ese momento. La huida de Muzan se borró por completo de nuestros pensamientos mientras veíamos cómo los ojos de Rengoku se volvían demoníacos, tomando la forma de un demonio. No. Había una sonrisa demoníaca en un rostro que una vez albergó la sonrisa más radiante. Los ojos que siempre brillaron con justicia ardían con una sed de sangre maligna. La garra de un demonio arrancó el aori que declaraba audazmente: el pilar de la llama. El alma más pura fue corrompida. Ra. El demonio que una vez fue mi mejor amigo lanzó un gruñido bestial, como un animal salvaje, y se abalanzó sobre mí con una velocidad aterradora. El tiempo se detuvo para mí. No hice nada. En ese momento, algo dentro de mí simplemente murió. Capítulo 140. No hay ganadores en una guerra. Punto de vista de Seiji. Mis ojos lo vieron todo y esta vez, odié eso. Pude ver cómo la sangre de Muzan cambiaba lentamente su cuerpo a nivel celular, cómo su ADN se templaba y cómo su humanidad se erosionaba lentamente, dejando una distinción familiar que había visto en los demonios. La imagen se me quedó grabada en la memoria. La escena de mi mejor amiga convirtiéndose poco a poco en lo que más odiaba me destrozó el corazón de maneras que desconocía. Había silencio y el mundo iba a cámara lenta. Me desesperé a ese ritmo y me pareció eterno. Odié a Muzan Kibutsuji por lo que hizo. Lo maldije con cada fibra de mi ser. Pero lo que más desprecié fue a mí mismo, mientras mi cuerpo se contraía por instinto y casi decapité al demonio que estaba frente a mí. ¿Demonio? No, mi mejor amigo. Rengoku se abalanzó sobre mí y no hice nada para detenerlo. Dejé que me inmovilizara contra el suelo. Sus garras me aferraron el corazón, desgarrando la carne, pero no pude sentirlo. Un dolor aún mayor en mi interior me impidió sentir nada más. Todos los demás estaban tan impactados como yo. No sabían cómo reaccionar ante la situación. El demonio sacó su mano de mi corazón, arrancando un trozo de carne y la fuente de sangre que brotó nos pintó de rojo. Retiró la mano y justo cuando iba a arrancarme la garganta, la otra lo detuvo. Se quedó paralizado sobre mí, con el cuerpo temblando como si una guerra se librara en su interior. Apretó los dientes con fuerza. Su mandíbula se dobló y los afilados caninos crujieron y recuperaron su forma humana normal. Observé con los ojos abiertos y sin pestañear cómo Rengoku libraba una guerra invisible. No sabía qué más hacer. Permanecí inerte. Solo volví a la realidad cuando una gota de agua cayó en mi mejilla. Lágrimas. Seiji, dijo Rengoku entre dientes, sus ojos liberaron enormes gotas de lágrimas que cayeron sobre mi rostro y se mezclaron con la sangre. Amigo mío, dijo. Su mirada suplicante destruyó la mínima determinación que me quedaba. Mátame, oh, Dios, lo vi con tanta claridad. Sentí como si esas palabras se me hubieran quedado grabadas en la cabeza. Sentí que mi mente se desmoronaba. ¿Por qué nunca había pensado en esto antes? En el manga, nunca se muestra que Muzan tenga la capacidad de convertir a los cazadores de demonios más fuertes en demonios, solo a civiles. Siempre pensé que, a partir de cierto umbral de fuerza, Muzan no podía convertir a alguien en un demonio sin su consentimiento. Así se suponía que debía ser. Si no, ¿por qué nunca convirtió a los Ashira en demonios en el manga? Podría ganar la guerra con mucha facilidad. Entonces, ¿por qué? Por favor, mátame, Seiji. Antes de que pueda hacerte más daño, suplicó Rengoku con ojos rotos que eran a la vez humanos y demoníacos. No sabía qué hacer salvo quedarme en mi sitio mientras resistía el impulso instintivo de cortarle la cabeza. Mi cuerpo estaba tan acostumbrado a matar demonios que, al ver uno, mi primer instinto era matar. Soy un amigo horrible. No me moví ni un segundo después, así que Gyomei sí. Dio un paso poderoso hacia nosotros y, con el hacha en la mano, atacó la cabeza de Rengoku. El rostro de Gyomei era de piedra. La escena frente a él bien podría ser un infierno. No quería matar a Rengoku, aunque se hubiera convertido en demonio.
Al mismo tiempo, yo corría peligro, ya que me había congelado por completo, dejándome vulnerable a que Rengoku me matara impulsivamente. Pero como era el mayor, pensó que era natural tomar la decisión que nadie quería tomar. Matar a Rengoku, que se había convertido en demonio, para salvarme, como le había suplicado mi mejor amigo. No. Grité, y mi cuerpo se movió para darse la vuelta. Empujé a Rengoku al suelo, invirtiendo nuestra posición y bloqueé el ataque con mi espada. Mi espada, que había perdido su brillante color rojo, se hizo añicos al impactar con el hacha. Gyomei ya no pudo detener su ataque y el hacha se clavó en mi hombro. Mi espada detuvo la mayor parte de la fuerza, así que no me partió en dos. Gyomei se quedó atónito y se tambaleó hacia atrás. Su hacha se quedó clavada en mi hombro, y preferiría eso para detener la hemorragia. Nadie le hará daño. Grité. Me vi obligado a afrontar la situación de frente, así que reprimí cualquier emoción que tuviera en lo más profundo de mi alma. Podría llorar después. Rengoku fue el primero en desobedecerme, ya que se llevó la mano al cuello para estrangularse. Sus garras se le clavaron en el cuello, pero rápidamente lo agarré para detenerlo. Dije no. Estarás bien, lo arreglaré, le dije a todos, incluso a mí. Prometo, mis ojos captaron la escena y, esta vez, procesé toda la información en lugar de quedarme atónito. Pude ver que, aunque Rengoku se había convertido en demonio, no era una transformación completa. Eso tomaría más tiempo. También veo que la humanidad de Rengoku luchaba ferozmente contra la influencia de la sangre de Muzan. Luchaba hasta el punto de destruirse a sí misma. Rengoku preferiría morir antes que convertirse en un demonio. Supongo que ahora entendía por qué Muzan necesitaba el consentimiento antes de convertir a una Shira en demonio. Preferían morir antes que transformarse, así que no tenía sentido. Si esto continuaba, Rengoku moriría. Seguiría siendo humano, claro, pero moriría. Deja de luchar. Le grité. Podrían pensar que convertirse en un demonio controlado por Muzan para lastimar a sus propios amigos era peor que la muerte, pero yo lo sabía mejor. Puedo ayudarte. Conozco una cura. Así que deja de luchar o morirás. Le dije a Rengoku, quien empezó a forcejear debajo de mí. Él no quería escuchar. Quería morir. Pero no lo permitiría. Todavía no. Luché con Rengoku mientras él se debatía con todas sus fuerzas. Ya era una Shira cuando era humano, así que, como demonio, su fuerza se multiplicó por mucho. Apenas pude controlarlo mientras el suelo se agrietaba por su forcejeo. Finalmente, le rodeé el cuello con el brazo mientras lo tomaba por la espalda. Luego lo estrangulé, impidiéndole respirar. Basta. Dije, apretando el estrangulamiento. Su mano golpeó el suelo e incluso me tocó las costillas, pero no lo solté. Saqué la mínima fuerza que me quedaba y lo sometí. Lo estrangulé hasta que finalmente se quedó flácido. Era un demonio, pero aún no del todo, así que se desmayó. Diría que solo estaba a un 10% de convertirse en demonio. Era aterrador el control que tenía Muzan incluso con eso. Mis ojos también vieron que no había regenerado sus heridas, lo que era una prueba más de su transformación incompleta. También me hizo tener cuidado al apartar su cuerpo inerte y dejarlo en el suelo. Mis ojos permanecieron fijos en él incluso después de eso. La transformación continuó, pero como Rengoku estaba inconsciente, ocurría sin resistencia. Así no moriría y se transformaría en un demonio sin sufrir daño. Tengen y Gyomei permanecieron en su sitio, con rostros pensativos y trágicos, igual que el mío. Justo entonces, Obanai regresó con nosotros, con el ceño fruncido en sus labios marcados. Se escapó usando una extraña habilidad, nos dijo. Era el único a quien Rengoku no le importaba en absoluto, ya que era nuevo. Así que corrió tras Muzan a pesar de lo sucedido. Apreté el puño con todas mis fuerzas. Mis ojos temblaban de frustración y sentía que mi cuerpo perdía fuerza rápidamente. Mis marcas se desvanecieron y se hizo el silencio. Esta vez se escapó. Bueno amigos. Eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado y que Dios les bendiga. Chao.